Hola, soy el pastor Alejandro Riff y estos son 5 minutos de teología. El tema de hoy, la Reforma Protestante del siglo XVI. Vamos a comparar también con la Reforma que se necesita hoy. Tuvo 5 pensamientos principales la Reforma del siglo XVI y vamos a ver uno por uno. Primero fue la sola escritura. Esto quiere decir que solamente la Biblia es nuestra autoridad suprema, y esto se hizo para oponerse a la tradición eclesiástica de la Iglesia Católica que decía que su autoridad estaba al igual que la Biblia. Por lo tanto, la Iglesia evangélica hoy comete en su mayoría el mismo error, diciendo que la Biblia puede competir con la revelación de alguien, con el sueño de alguien, con la profecía de alguien. A esas personas les decimos, no, solamente la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y ya el canon de la Biblia, es decir, la Biblia completa, la tenemos como nuestra única autoridad y regla de fe. Respecto a la segunda sola, que es la sola fide o solamente la fe, bueno, los reformadores enseñaron que solamente la fe en Jesucristo justifica al creyente y rechazaron toda salvación por obras y todo lo que promovía la Iglesia Católica con respecto a la venta de indulgencias, que era vos pagabas y recibías un certificado de salvación. Hoy también la Iglesia evangélica corre detrás del dinero, corre detrás de las ofrendas y te dice algo así como, si das para Dios, Dios te va a bendecir. Es decir, se trata de vender la bendición de Dios, quizás no la salvación, tan descarado como la Iglesia Católica, pero se trata de vender la salvación de Dios a través de dinero. A eso le decimos, no, el justo por la fe vivirá, que fue el versículo cabecera de Lutero para el inicio de la Reforma. Tenemos la tercera sola, o sea, sola gratia, solamente la gracia en Cristo es la que salva. Los reformadores, resaltaron que la salvación es un acto de soberanía de Dios que otorga su gracia, es algo que no podemos comprar, es algo que no tenemos mérito, y en contraste con la teología católica que siempre pone obras para salvarse, la Reforma del siglo XVI dijo solamente la gracia, porque por gracia somos salvos, según Efesios 2:8. Obviamente la Iglesia evangélica de hoy te ofrece la gracia, pero ¿realmente es solamente la gracia? ¿Por qué pone en duda siempre y de esta forma traumatiza a las personas diciendo una y otra vez que la salvación se la podés perder, que la salvación, si haces determinada cuestión, Dios te la va a quitar? No, la gracia te transforma. No volvés atrás, no volvés al pecado. Por eso creemos que la gracia en Cristo es un cambio que Dios obra en cada hijo que salva. Tenemos la cuarta sola, que es solamente Cristo, o sea, solus Christo. Los reformadores afirmaron que solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay santos, no está la Virgen María, mucho menos la Iglesia Católica, porque 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador, que es Jesucristo. Obviamente la Iglesia evangélica actual cree que Cristo es el mediador, pero hay que tener cuidado, porque a veces determinados pensamientos, determinados personajes se ponen como el mediador entre la persona y Dios, y se hace podemos decir, una necesidad de esa persona excesiva, cuando tendría que ser alguien que proclama la palabra de Dios, pero se pone casi en el lugar de mediador. Eso también debe ser combatido y debemos recordar las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5. Y vamos a la última, que es solamente a Dios la gloria o soli Deo gloria. La gloria pertenece solo a Dios y fue una protesta en aquel tiempo contra el engrandecimiento del Papa y la veneración de imágenes, íconos y demás. La Biblia dice hacerlo todo para la gloria de Dios. Si queremos una verdadera reforma en este siglo XXI, también debemos abandonar todas aquellas personas que se presentan como grandes personajes, como que son la voz infalible de Dios, como que tienen poderes sobrenaturales, y lo cual la gente en cierta forma no los adora, pero sí los venera, sí los sigue, podemos decir, y ese tipo de personas, en vez de acercarte a Dios, te alejan de Dios. Hoy necesitamos una reforma, como en el siglo XVI, pero en el siglo XXI, que retornemos a la Biblia y también pongamos a Cristo en el centro de nuestra vida.